Hay por aquí, vamos a empezar, ya son las 7, ¿vale? En primer lugar, para ubicaros, estamos en WeWork, es la cuarta edición de Esto no es una charla y lo hacemos gracias a ellos. Quiero dar las gracias a Elena que está ahí detrás y a todo el equipo de WeWork que nos deja y que nos permite hacer este tipo de eventos aquí una vez al mes. Sin ellos pues sería un poco más difícil, así que muchas gracias, Elena y todo el equipo. Esto no es una charla, como sabéis, es una iniciativa que nace de Celera. Muchos de los que estáis aquí no sabéis lo que es Celera, pero Celera es un programa que identifica talento joven y trata de darle herramientas para que alcance todo su potencial, ¿vale? Básicamente esto es el claim, tenemos una página web que es acelerame.org. Suscribiros a nuestra newsletter y una vez al mes podréis conocer las cosas que hacemos, las cosas que hacen los chicos que están en el programa y saber un poquito más de nosotros y sobre todo de ellos. Y bueno, uno de estos chicos, que es Mario, a principio de año me dijo: oye Paco, ¿por qué no hacemos un evento donde hablemos de ciencia y de tecnología pero de una forma distinta? Y empezamos a trabajar, fuimos varios los que estuvimos implicados en diseñar lo que es Esto no es una charla. Contamos con Rodrigo Taramona de Revisor, que nos ayuda y es nuestro socio en esta aventura. Gracias a él, ahora mismo nos está viendo por Facebook Live, pues no sé cuántas personas, pero... A mí Maya. 800. 800 ya. Bueno, y el caso es que con eso tratamos de llegar a toda la gente que no puede estar aquí. Aquí estamos unos privilegiados. Que sepáis que ha habido lista de espera y que es la primera vez que ocurre, con lo cual pues es genial. Nos parece que estamos cogiendo solo en 4 ediciones mucha notoriedad. Y ya, sin más, le voy a dar el micro a Rodrigo para que introduzca al speaker de hoy, que es Daniel, y que ahora nos va a hablar de exoplanetas y cómo llegar hasta ellos. Gracias. Un aplauso para Paco, hombre. Como si no fuera una charla esto, como si fuese un bingo, un concierto. Gracias por estar aquí a todos otra vez, es la 4ª edición. ¿Podéis levantar las manos los que hayáis estado en Esto no es una charla antes? Vale, o sea que mucha gente nueva, eso es guay. Hola. Eso es guay. El otro día con Dani me decía: tío, y esto no es una charla, y si no es una charla, ¿what the fuck es? ¿Cómo funciona? Porque yo me voy a levantar a hablar. Entonces le dije una explicación de lo que yo creo que es esto, ¿vale? Imaginaos que esto es un grupo de WhatsApp muy grande en el que estamos todos metidos, en el que compartimos noticias. Y de pronto el 90%, ya sea por tiempo o porque no nos interesa, solo nos leemos los titulares. Y de pronto, pero el otro 10% se lee la noticia. Y de ese 10% hay un 3% que no solo se lee la noticia, sino que investiga. Dentro de ese 3% estaría Dani hoy, ¿vale? Tenemos un tema que son los exoplanetas. Todos más o menos lo conocemos, o si no habéis venido aquí porque os habéis perdido en el metro, o lo que sea, os puede interesar. Y Dani es un tío al que le gusta hablar del espacio, le gusta hablar y le gusta hablar. Y eso es lo que viene a hacer hoy. Y va a responder a preguntas sobre esto. Imaginaos que dentro de este grupo de WhatsApp, aparte de estar Dani, que se ha leído y ha investigado, también está el escritor del artículo. Podría ser. Nos pasó la otra vez que de pronto hubo uno sobre terapias de cáncer del futuro. Está por aquí quien dio la ponencia. Un aplauso para ella también. Y participó mucha gente. De eso se trata esto, de que habléis, de que no os quedéis con las preguntas en la cabeza, que levantéis la mano, que le troleéis. Cada vez que utilice términos muy técnicos, yo le voy a pegar. Le voy a hacer como un: hey, porfa, Dani, bájalo a tierra, para nosotros, para todos, para el barrio. Y con esto ya está, esta es la introducción. Estamos en Facebook Live por si se lo queréis decir a vuestros colegas. Podéis tuitear con hashtag Esto no es una charla. Podéis verlo luego en Facebook Live, esto es el canal de Revisor. Por si no os habíamos dicho ya antes de la newsletter, nosotros tenemos otra que te hace boom cada semana. Podéis seguirnos en Instagram, redes sociales, etcétera, etcétera, o entrar en la web que es revisor.w.com. Dani, ¿empiezas o qué? Pues sí. ¿Decimos tu currículum antes que lo tenía escrito Maya? Joder. Lo tengo ahí en el móvil, sí que lo cojo. Dilo tú, porfa. Dilo tú un poco como que no te mola. Bueno, pues nada, me va. Ya está, es una pasta. ¡Woo! Pero no aplaudéis ya, que si no luego parece que es todo hecho y la verdad es que no. Bueno, yo, más que contaros mi currículum, os voy a decir lo que no soy, ¿vale? No soy físico,
no soy astrofísico, no soy astronauta, ni astrólogo, ni nada de eso, ¿vale? Para full disclosure, o sea, si alguien me va a preguntar de teorías de agujeros de gusano, que sepáis que no habéis venido al lugar adecuado. Yo soy ingeniero aeronáutico y me acabo de doctorar, de hecho, en temas de cohetes, ¿vale? Entonces, la ingeniería, bueno, pues cuando te metes en ingeniería dices, ¡guau, qué guay, voy a hacer cohetes!, ¿no? Y tal. Pero luego dices, bueno, ¿y a dónde van? ¿No? Entonces todo el mundo dice, vamos a Marte. Pero Marte ya como que está muy visto, ¿no? Entonces, recientemente, muy recientemente, tampoco como 22 o 23 años, pues hemos descubierto que no estamos solos en cuanto a los sistemas planetarios que hay ahí fuera, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a empezar a hablar un poquito de esto y de nuevo, o sea, esto es una fricada que me he metido aquí, un curro de la hostia de leer un montón de cosas y tal y cual, porque me flipa. Para las noches en las que no me funciona la tesis, para sentirme un poco ahí como que realmente estaba haciendo algo que importaba. Pero bueno, no soy experto en ello, así que probablemente haya mucha gente aquí que quizás sepa mucho más. Entonces un poco mi idea también es eso, lo que nos cuenta Rodri, de que hablemos todos, ¿no? Y si alguien sabe más, pues aquí estamos todos para aprender, así que genial, ¿no? Me encantaría que todos nos fuésemos con algo nuevo aprendido, incluido yo. Entonces, bueno, la charla de hoy va un poco, o la no charla, ya la he acabado. Expulsado. La no charla de hoy vale un poco por a lo mejor utilizar un término que la gente conoce más, que es el AMA, el Ask Me Anything, ¿vale? Pues es como un AMA en directo, ¿vale? Y bueno, pues nada, hoy va sobre exoplanetas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho Revisor, aunque muchas veces me llamo Revisor, y entonces Rodri me mira mal. Pero me gusta mucho Revisor porque tiene un eslogan que es What a time to be alive, ¿no? Vaya, es el momento de estar vivos, ¿no? Y creo que eso es verdad, y es verdad en muchos aspectos, y entre ellos la astronomía, ¿no? Entonces, bueno, pues la Vía Láctea, ¿vale? Es aquí donde estamos todos. De nuevo, si me queréis parar en cualquier momento. Por cierto, a Rodri le encanta una frase que es lo de Eli 5, que es Explain to me like I'm 5, o sea, intenta explicarme como si tuviese 5 años, ¿vale? Entonces, si en algún momento me paso, decís todos al unísono, Eli 5, ¿vale? Eli 5, explícamelo como si fuese... Venga, lo practicamos. 1, 2 y... Eli 5. Vale, entonces me pasa, ¿no? Vale. Bueno, con la Vía Láctea todavía no me he pasado, ¿no? Bueno, pues la Vía Láctea es la galaxia en la que estamos, hay un porrón de galaxias ahí fuera, y what a time to be alive, ¿no? Porque resulta que... Uy, esto no tiene sonido, qué cagada. Bueno, pues imaginároslo como si tuviese un sonido muy guay, de estos que pone Rodri en sus vídeos. Pero bueno, esto es en el espacio nadie te puede escuchar gritar, así que... Bueno, esto es un vídeo que a mí me encanta, que es básicamente es una foto del primer planeta que hemos cerciorado, del primer nacimiento de un planeta, ¿vale? Está ocurriendo ahora mismo, bueno, en realidad ocurrió hace 370 años. ¿El qué? Joder, empezamos. Bueno, esto... Vale, espera, ahora te respondo, ¿vale? Esto que veis ahí, que parece... No sé muy bien lo que parece bueno, algo muy raro, ¿vale? Esto es lo que llamamos un disco estelar, ¿vale? Básicamente es un montón de materia, principalmente hidrógeno y helio, pero también otros elementos, ¿vale? Que por acción de la gravedad se están coalesciendo, ¿vale? Para formar tanto una estrella, que es el puntito negro que veis ahí, ¿vale? Que está tapada con un filtro para que la luz que viene de la estrella no nos evite que veamos las otras cosas que están pasando alrededor de ella. Y ese puntito que veis ahí es pues como cuando hacen una ecografía y aparece pues, la colita del bebé, ¿no? Pues eso es lo mismo, pero en planeta, ¿vale? Eso es concretamente va a ser, o será en algún futuro, un gigante, un Júpiter caliente, lo que se llama un Júpiter caliente, ¿vale? Que es un planeta del tamaño de Júpiter, pero que está mucho más cerca de su estrella que en el sistema solar. Y eso a mí me flipa, porque, o sea, hace 20 años nos suponíamos que había planetas ahí fuera, pero no lo sabíamos. Y ahora no solo sabemos que hay planetas ahí fuera, cada vez más, sino que sabemos que podemos ver su nacimiento.
¿vale? Y de nuevo, esto está ocurriendo a 370 años luz, por lo tanto esta imagen, o la luz que salió para llegar a nosotros, salió hace 370 años. Así que a día de hoy pues estará un poquito más madurito, no mucho más, porque los planetas tardan mucho en desarrollarse, mucho más que 9 meses, así que bueno. Pero bueno, entonces un poco la misión de estas slides era un poco que os deis cuenta que la próxima vez que miréis a las estrellas, joder, hablando del Paco que me has preguntado, ¿cómo se forman los planetas? Bueno, te lo he dicho, discos de gas con un montón de materia, empiezan a agruparse por esfuerzos de gravedad, cada vez se van haciendo lo que se llaman los planetinfinitesimales o planetas muy pequeñitos, que tienen más concentración de gravedad, entonces se traen más cositas a su alrededor y todo esto se empieza a juntar, ¿vale? hasta que hay suficiente masa, ¿vale? para que aparezca lo que llamamos un planeta. ¿Y un exoplaneta, a partir de cuándo es exoplaneta? O sea, ¿cuándo sale de la comunidad de los planetas? O sea, es la misma comunidad, solo que somos como un club muy selecto y entonces decimos que los exoplanetas son aquellos planetas que no estén en el sistema solar. El sistema solar. El sistema solar. O sea, cualquier planeta fuera del sistema solar, ¿vale? Es un exoplaneta. Y la realidad es que nosotros tenemos 8 planetas, o 9 si os gusta mucho Plutón, como a mí, pero que por cierto es una cagada eso de que quiten a Plutón de planeta, tío, toda la vida siendo planeta y de repente, ¿sabes? Depende de los libros. Es la mejor Sailor Moon. Haber estudiado. Bueno, pero que la próxima vez que miréis al cielo quiero que penséis en esto, ¿vale? Quiero que penséis que no estáis viendo solo estrellas, que es lo que nos llega, pero que también estáis viendo planetas. Y a mí eso me parece, o sea, a mí se me ponen los pelos de punta con esto, porque, o sea, ¿qué hay ahí, no? No sé, esto es como cuando dices que hay debajo de tu cama y miras ahí y dices, joder, no he fregado aquí en la vida, ¿sabes? Y no sabes, ¿no? Pues lo mismo, pero con planetas, ¿no? Y a mí eso, o sea, muchas veces te dicen, joder, pero eres científico, ¿no? Qué guay, debes ser súper curioso. Y es como, yo creo que todo el mundo es curioso, ¿no? Y la idea de qué es lo que puede haber ahí fuera creo que es algo que nos debe de llevar a investigar más, ¿no? Entonces, bueno, la próxima vez que miréis al cielo, pues pensad en esto. Entonces, bueno, yo soy muy friki de la historia científica porque me parece súper interesante saber quién hizo qué, y sobre todo en el mundo de la astronomía es muy interesante porque la mayor parte de la gente que es conocida, o una grandísima parte de la gente desconocida, son mujeres, que en otros ámbitos de la ciencia siempre han estado bastante dadas de lado, incluso no se han reconocido sus aportaciones, pero en el caso de la astronomía, pues por varias cosas, pues sí. Entonces quería empezar hablando un poquito de por qué sabemos que estas cosas que llamamos planetas o estas estrellas están ahí fuera, ¿no? Entonces lo primero que quiero hacer es poneros una foto, lo primero que quería hacer, y de nuevo, a ver, pregunta, joder, una. Ahora te has vuelto friki, ¿no será que has salido del armario de los frikis? No, es que el otro día, como venía esta charla, me puse a ver los documentales. Ya, pues ahí... Entonces, ahora no salen dudas. Los planetas de los que estás hablando, o sea, son visibles, no tienen nada que ver con lo de la materia oscura, porque voy a tener una playa de preguntas ahora. No soy físico, no soy... Ya te lo he dicho. Bueno, algunos se ven. Luego, o sea, en un segundito te voy a contar cómo podemos verlos, ¿vale? Pero antes de eso, te tengo que contar, o sea, qué es lo que vemos. Que principalmente lo que todo el mundo ve son las estrellas, ¿no? Lo que todo el mundo ve son la luz de las estrellas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sacar? Esa es una buenísima pregunta, de hecho. O sea, ¿cómo podemos sacar información de los planetas a partir de la luz de las estrellas, ¿no? Entonces, para eso, lo primero que quiero hacer es poneros una foto del Sol, ¿vale? Entonces, esto es una foto del Sol. ¿Alguien ha visto esto alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿No? Bueno, pues el Sol ya tiene... Bueno, alguna sí, ¿no? El Sol ya tiene una edad así un poco mediana, ¿no? Entonces salen arruguitas, ¿no? Entonces eso es una... esto es lo que se llama el espectro solar, ¿vale? Es decir, la luz blanca, ¿vale? Como en principio deberíamos saber, la luz blanca es la combinación de luces de distintos colores, ¿vale? Las luces de distintos colores no es nada más que luz a lo que se llaman distintas longitudes de onda, ¿vale? Es decir, la frecuencia con la que se mueve la onda de la luz cambia en función, o el color cambia en función de esa frecuencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando la luz sale de una estrella, hay un montón de cosas delante, incluida la propia estrella, ¿vale? Que absorbe parte de esa luz, ¿vale? Y luego la reemite, ¿vale? Y esta también es la razón por la que vemos por la que el cielo es azul. Es decir, o sea, el cielo es azul porque el cielo absorbe algunas frecuencias de la luz, pero deja pasar hace
hace una dispersión del color azul, ¿vale? Y por eso vemos al cielo azul, ¿no? Pues lo mismo, pero con las estrellas, ¿vale? Y esto es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Bueno, lo primero, como os había dicho que soy un friki de la historia científica, este es un tío que se llama Fraunhofer, que tuvo la malísima suerte de estar en una fábrica cuando se le cayó encima, ¿vale? En Alemania, y entonces vino el príncipe de Baviera y le rescató con sus propias manos de la fábrica, de las ruinas de la fábrica, y entonces se apiadó de él, y entonces pues bueno, el tío quería que estudiase y que se formase y tal y cual. Y este tío inventó el espectrógrafo, ¿vale? Que es lo que veis ahí la gente mirando, ¿vale? Y el espectrógrafo no es nada más que lo del Dark Side of the Moon este, ¿no? O ¿cómo se llama el Pink Floyd, no? Vale, pues el disco de Pink Floyd, ¿no? Pues sabéis, no. Esto, o sea, el espectrógrafo es la misma razón por la que vemos el arco iris o por la que si tienes un prisma, ¿vale? De repente la luz se divide en sus colores, ¿vale? En sus diferentes longitudes de onda, que son los diferentes colores, ¿vale? Y eso es lo que nosotros vemos, ¿vale? Y resulta que diferentes tipos de elementos... Sí, pregunta. ¿El qué? Bueno, en realidad Newton, esto está contestado. En realidad Newton jugó con el prisma también, pero no llegó, o sea, hasta donde yo sé, y a lo mejor me equivoco, o sea, está contestado que Newton fue el primero que vio esto, pero no vio las líneas de absorción. Ah, no, la vía de absorción. Y el espectrógrafo lo que hace es ver las líneas de absorción. ¿El prisma? El prisma sí, es verdad, el prisma, y de hecho tengo a Newton por ahí luego, o sea, no te preocupes, que sale, hombre, que sale. Yo no, y todos, como es, el otro día dije, cabalgo a hombros de gigantes, y fue como muy raro, ¿no? Porque no es cabalgar, es un apoyo en hombres de gigantes. Entonces, Tú cabalgas. pero yo cabalgo, ¿no? O sea, como un poco raro, ¿no? Pero lo que no vio Newton fue las líneas, el espectro, o sea, las líneas de absorción, ¿vale? Y de tampoco supo explicar por qué se separaban los colores. Eso es. Vio el efecto, pero además decía que la luz debía ser una partícula, ¿no? Porque Newton era muy partícula, por fuera. Entonces nunca pudo comprender. La mecánica. Estaba bien. Entonces Newton nunca pudo comprender la naturaleza también ondulatoria de la luz. Eso es. Bueno, pues un aplauso para Estados Unidos. Vale, pero lo que definitivamente descubrió Fraunhofer fue el espectro de absorción, ¿vale? Entonces resulta que, bueno, pues la luz interacciona con los elementos, ¿vale? Con la materia, y bueno, pues partes de la materia se ven absorbidas, o sea, partes de la luz, frecuencias de la luz se ven absorbidas y luego reemitidas y otras no. Y entonces, pues más o menos puedes saber qué es lo que tienes delante en función de qué es lo que le falta al espectro de la luz, ¿vale? Seguimos. ¿Por qué esto es súper importante? Bueno, pues resulta que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, hubo mucho interés en clasificar las estrellas, ¿vale? Y al principio la clasificación de las estrellas se hacía en función de una única... Bueno, y aquí me corriges, si ves que no voy a decir mal, me dice... Que no te achanten. Entonces, hubo mucho interés en clasificar las estrellas, ¿vale? Y las estrellas se acabaron clasificando precisamente por estas líneas de absorción, ¿vale? O sea, por cómo eran las líneas de absorción. En el caso del Sol, por ejemplo, pues eso es una estrella de tipo F, creo que es. Y bueno, pues dependiendo de las líneas que encontrasen en las distintas estrellas, como hay un porrón de estrellas, pues se clasificaron, ¿vale? Y como decía antes, pues las mujeres tuvieron un papel enorme en esto, ¿vale? Esta es Annie Jump Cannon, que me encanta el apellido, que es como saltar del cañón, parece de Mario Bros. Y bueno, y el otro es Charles Pickering, creo. Y bueno, pues entre ellos fueron algunos de los que estuvieron... A ver, pregunta por ahí. Perdona, esa foto del Sol con las líneas de absorción se ha tomado desde dentro de la Tierra, o sea, ¿la absorción cuenta lo que absorbe la atmósfera o solo lo que absorbe la atmósfera solar? Pues ahora mismo no lo tengo claro, pero es una buena pregunta. Es decir, si la hubieras tomado desde dentro de la atmósfera de la Tierra, también se dejarían de ver las líneas que se han absorbido por la atmósfera terrestre. O sea, pero no lo tengo claro, ¿eh? No te sé decir, porque la cogí de Google rápido y... Si una foto de la estrella tiene que ser fuera de la atmósfera para que solo tenga... Sería lo mejor, aunque como hay muchos observatorios, de hecho luego hablaremos de un observatorio que es la hostia, que quiero que todo el mundo google ahora mismo, que es el VLT, el European Southern Observatory, que es el Very Large Telescope, que fueron los que descubrieron el sistema TRAPPIST, ¿no? Que mucha gente habrá oído hablar del sistema TRAPPIST, luego lo menciona... Bueno, el sistema TRAPPIST, Paco, pero no, deja de hacer spoiler. ¿Tiene algo que ver con el trap? No tiene que ver, TRAPPIST es la cerveza, pero podría haber un trap de TRAPPIST. No hay líneas. Ya. Joder, pero es que
Me vas a hacer saltar a las 32, Pero y entonces... quiero hacer una pregunta, perdóname que te interrumpa, pero Vale. a mí hay una cosa que me confunde muchísimo. Antes estábamos hablando de un planeta que está a 350 años luz. 370, sí. 370. 370, ¿no? Años luz. Y lo que digo es, ¿cómo podemos ver algo si lo vemos a través de la luz? ¿No tardaríamos como 370 en ir la luz y 370 en volver para poder tener la señal? No, o sea, tú, no, claro, o sea, tú a ti te, o sea, la luz se origina hace 370 años, ¿vale? Y tarda 370 años en llegar a nuestros ojos. O sea, pero tú no estás emitiendo... O sea, nosotros lo que pillamos es la luz que viene del planeta Claro, y con un delay. Con un delay de 370 años. Tiene lag. O más, o muchos años más, o sea, muchos años más. ¿Y hasta cuándo podemos ver? Ah, esa es una gran pregunta. En teoría podemos ver hasta el origen del universo. O sea, hay una cosa que se llama la radiación cósmica de fondo, ¿vale? Pero no Espera, déjame... ¿El qué? ¿No lo ves? O sea, una de las razones por las que se cree que el Big Bang es una teoría acertada es porque si miramos al espacio que hay entre las estrellas, a la nada, ¿vale? A lo que sería la nada, vemos algo de fondo, ¿vale? Vemos una energía, una imprenta, ¿vale? De algo que ocurrió y no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió, ¿vale? Pero vemos como si hubiese como un fondo, ¿vale? Como si... Y la historia es que cuanto más lejos miras, más atrás estás mirando en el tiempo, ¿vale? Entonces, como vemos que todo ese fondo creo que es de microondas, cósmico, se ve de fondo, asumimos que en algún momento todo eso tenía que estar junto, ¿vale? Y que es una de las cosas que se pueden medir de lo que creemos que es el Big Bang. Vale, eso lo entendí. Lo que no entendí es porque hablaban como que lo que ves al final es como los límites, llaman los límites del horizonte del universo conocido, pero dicen que realmente no se puede determinar si detrás de ese horizonte, que nada más ponía un ejemplo que me parecía muy bueno, que era como el horizonte del mar, ¿no? Que te parece que ya acaba, pero realmente tienes que llegar ahí para darte cuenta O sea, la historia es que cuando estás viendo eso, en teoría estás viendo el tiempo cero del universo. O sea, no hay nada antes, o sea, porque mirar más allá sería mirar antes, ¿vale? Y a lo mejor había algo antes, no sé qué decir, no lo sabemos, ¿no? Pero, o no, a lo mejor había algo en tiempo negativo, quién sabe, o algo antes de que se fundase el universo. Este chico quiere decir algo. El tiempo se origina en el Big Bang, efectivamente. Pero el Big Bang realmente es una teoría. Es una teoría medianamente aceptada. Sí, bueno, porque es una teoría, ¿no? O sea, se supone, o sea, la historia es que, o sea, no deberías de poder mirar más allá porque en teoría no había nada antes. O sea, no existía ni el tiempo, o sea, ni la dimensión temporal. Vale, luego voy a debatir. Bueno, luego con las cañas, luego me tomo un par de cañas y seguro que me ayuda. Bueno, pero dejadme. Tú tenías una pregunta muy buena que era ¿cómo podemos saber? Y Rodri también estaba preguntando, yo creo, ¿cómo podemos saber que hay planetas ahí fuera? ¿Vale? Pues quería hacer un poco el orden lógico, pero voy a ir rápido, ¿vale? Porque veo que eso es lo que realmente queréis saber. Vale, bueno, pues un montón de estrellas, ¿vale? La gente las clasifica por las líneas de absorción. Esto es una línea de absorción de una estrella, ¿vale? Aquí veis las líneas de absorción que son estos piquitos que bajan, ¿vale? Y resulta que Planck y esta mujer que tiene un apellido que es Payne, Cecilia Payne, bueno, no me acuerdo del segundo apellido, ¿vale? Pero entre ellos dos, bueno, Planck descubre, ¿vale? Que hay una relación entre la temperatura a la que se está emitiendo la luz, ¿vale? Y la intensidad de esta curva, ¿vale? Y Cecilia descubre que hay una relación también entre la temperatura digamos, de la materia que interrumpe estas líneas de absorción, ¿vale? O sea, entre la temperatura de esa materia y la profundidad de estas líneas de absorción, ¿vale? Y entre esas dos cosas, o sea, con todo esto, resulta que la clasificación de esas líneas de absorción nos dice la temperatura de la estrella, ¿vale? La temperatura de la estrella. Y eso es súper importante, porque además hay otra cosa. Y es que este es simplemente este eje, ¿vale? El eje X, ¿vale? Que es lo de los coloritos y tal y cual. Pero el eje Y, ¿vale? Es la luminosidad de la estrella, ¿vale? Que es cuánta energía en realidad está echando la estrella. Y ahora, Rodri, quiero que vengas porque tengo una versión interactiva de esta no charla. Ahora que quieras. Y quiero que me eches un cable, ¿vale? Y sacamos los gloritos. Soy el ayudante del mago. ¿Sí? El ayudante del mago. ¿Me vas a partir por la mitad? Te voy a ver, inflate el globo un poquito. Tú me quieres para trabajar. No, para nada.
¿Se puede? Ya está. ¿Se puede demostrar empíricamente la temperatura de la estrella? ¿O solamente O sea, no podemos, claro, no hay nadie ahí que haya ido a medirlo, ¿no? Pero tenemos muy claro la relación entre la temperatura a la que se emite. Para, hombre. No, pero no. ¿Tú? ¿Lo que yo te digo? Hay una relación que sí es muy conocida entre la temperatura a la que se emite la luz blanca, digamos, la luz con todo el espectro, y luego la temperatura de los elementos que absorben y luego reemiten parte de esa luz. Y eso es conocido, o sea, eso es 100% conocido. ¿Vale? Pero un problema. Eso es lo de la reacción del cuerpo negro, que es lo de Planck, sí. Entonces, la manera en la que se mide la temperatura de una estrella, se puede medir la temperatura que tienes tú ahora mismo. De hecho, se hace, hay aparatos. Sí, las cámaras infrarrojas. Claro, la cámara infrarroja lo que hace es medir eso. Ahora mismo, si tú vas al médico, en algún sitio te puede medir la temperatura. Utilizando el mismo principio que utilizan para medir la temperatura de una estrella, que simplemente de lo que están midiendo, el pico es por la temperatura de las cuartaelas. Sí, va por ahí, sí, hay una relación. Acércate al micro, por favor. Que es simplemente el pico de emisión. El pico de emisión que... Sin ecuaciones, tienes que explicarlo sin ecuaciones. ¿Cómo? Sin ecuaciones. Ya. En función de la longitud de onda máxima a la que te emites, tienes una temperatura. Y eso tú y cualquier estrella. Sí, o sea que también podríamos medir tu temperatura sin tocarte. O sea, para que lo vayas diciendo por ahí, claro, que eso es posible. Os voy a preguntar que puede estar aquí como mi líquido del día. ¿El sol se considera la medida base a partir de la cual medimos el resto? La luminosidad, para la luminosidad sí. O sea, la luminosidad de 1 es el sol. ¿Y la temperatura no? La temperatura es una temperatura absoluta en Kelvin o en grados centígrados. Vuelve, Rodri, ahora ya se me decía. Vale, luego un segundo. Vale, entonces quería explicar simplemente muy rápido lo de la luminosidad, porque luego vamos a ir muy rápido a cómo sabemos a qué distancia están las estrellas y los planetas y ya todo de ser. ¿Vale? Entonces, tú coges el globo este, ¿no? Bueno, enséñaselo abajo. Vale, pues ahora déjale un poco salir ahí. ¿Vale? Un poquito más. Vale, pues todos hemos visto que la superficie del globo, ¿vale? Ha disminuido, ¿no? ¿Vale? Y cuando lo tenía grande era mucho más grande, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo mismo con la luminosidad, ¿vale? Cuando tú estás, digamos, cerca del globo, imagínate que estás a esta distancia del globo, ¿vale? A esta distancia así, entonces me llega como esta luminosidad, está como más concentrada, ¿vale? Cuando lo tenía grande, estoy más lejos, ¿vale? Entonces la superficie que me llega es más grande, ¿vale? Es como que se ha distribuido esa luminosidad, ¿vale? En ese espacio, en esa superficie mayor, ¿vale? Y eso implica que la luminosidad que nos llega no es la luminosidad de la estrella, sino que también tiene que ver con la distancia a la que estoy de la estrella. ¿Quieres que lo hagamos otra vez? No, yo estoy bien. ¿Lo han pillado? ¿Sí? Vale. ¿Elifaz? Yo estoy bien. ¿Estáis bien todos? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Vale. Bueno, pues eso es súper importante porque, bueno, mira, aquí quería hablar de Newton ya y de Giordano Bruno y tal. Dale ahí. Quería preguntarte que efectivamente si hay absorción por parte de los elementos que hay en el universo, ¿hasta qué punto podemos considerar que la luz que nos llega es pura y estamos viendo todo? Claro. Entre medias se está liando un poco. Bueno, ahí hay modelos, ¿vale? Y efectivamente la luz puede atravesar muchas cosas. Lo que quería decir antes es que, por ejemplo, cuando se hacen observaciones desde los telescopios en la Tierra, se descuenta lo que sabemos que va a absorber la atmósfera, ¿vale? De esa luz. Efectivamente, tú puede que haya una cierta nube de gas, por ejemplo, que no estés viendo, a lo mejor invisible, y te descuente parte o haga parte de la absorción. Lo que pasa es que ahí también podemos jugar, por ejemplo, con las longitudes de onda. Por ejemplo, las nubes de gas, que es un poco lo que yo creo que tú te estás refiriendo, ¿vale? Absorben, creo que absorben digamos, a ver, me puedo equivocar, pero creo que absorben el ultravioleta, pero luego emiten el infrarrojo. Entonces tú sabes que hay puede haber una ¿eso es verdad? No, sí, bueno, dependerá del tipo de gas, ¿no? Pero más o menos puedes hacer una estimación de lo que crees que debería estar llegando, ¿vale? Efectivamente no lo sabes todo, pero puedes hacer una estimación y modelos y demás.
Bueno, aquí simplemente quería hablar muy rápidamente de la gente que habló de los planetas. Uno es Newton, que ya hemos hablado de él. Newton cometió un pequeño error, aunque bueno, alguno de ellos, aparte de que le gustaba la alquimia y demás. Newton supuso que había otros planetas, aunque no los podía ver, pero asumió que casi todos los sistemas solares se comportarían de forma muy similar a nuestro sistema solar, porque Newton creía en Dios y pensaba que si Dios había creado el sistema solar, pues probablemente habría creado otros sistemas solares de la misma manera. Error. Hay sistemas solares súper locos ahí fuera, ¿vale? Y de hecho lo vamos a hablar un poquito. ¿Más loco que sea un chorro de leche de la Virgen María, de la Vía Láctea? Bueno, hay niveles de locura en diferentes etapas. Eso gana. Pierde puntos de cordura en sus vídeos. Bueno, pero uno de los primeros que habló de esto de los exoplanetas fue Giordano Bruno, que se imaginó que realmente en el universo hay un montón de planetas. Y luego, a día de hoy, muchas de las técnicas que utilizamos se deben a Otto Straff, que habló de las técnicas, ahora de las que voy a hablar, bueno, técnicas que nos permiten oír hablar sobre exoplanetas. En concreto, el efecto Doppler. ¿La gente sabe lo que es el efecto Doppler? ¿Sabéis, no? ¿Quién lo ha buscado? Venga, que levante la mano. ¿Quién lo buscó después de ver Big Bang Theory? Joder, nadie, aquí todo el mundo es súper crack. Odiamos esa serie. Bueno, ¿odiáis esa serie? Bueno, voy a hablar un poquito de... Bueno, entonces, ahora vuelvo a lo de las estrellas, pero lo primero que quería hablar un poco de cómo sabemos que hay planetas ahí fuera, ¿vale? Entonces, imaginaos que este es el espectro de una estrella, ¿vale? El espectro de una estrella. Vale, pues resulta que igual que cuando los coches emiten un ruido pero se están moviendo, la frecuencia a la que tú oyes ese ruido cambia a medida que el coche se acerca o se aleja, ¿vale? Pues con la luz es igual, ¿vale? Y ahora tú dices, vale, pero la estrella no se mueve. Error. La estrella sí se mueve, ¿vale? De hecho, el centro de masas, ¿vale? O sea, el punto en torno al cual orbitan dos masas, ¿vale? En el sistema solar de Júpiter y el Sol, Júpiter es tan masivo, tiene tanta masa, que el centro de gravedad de ese par, ¿vale? Está fuera del Sol. Es decir, es como si el Sol rodease en realidad este punto imaginario, ¿vale? Cuando gira en torno a Júpiter, ¿vale? Y eso es un poco lo que veis aquí. En realidad, cuando hay un planeta orbitando una estrella, en realidad ambos orbitan a un punto común y la estrella sí se mueve, ¿vale? Y como la estrella se mueve, a medida que se acerca o se aleja de nosotros, causa el efecto Doppler sobre el espectro, ¿vale? Sobre las líneas de absorción. Y nosotros podemos medir esto, ¿vale? Y esto es una de las pistas que nos van a hablar sobre esos exoplanetas. Ahora hablaré de la otra pista. Pregunta. Yo tenía que preguntar justamente sobre el efecto Doppler. ¿Cómo se separa el efecto Doppler en una galaxia estelar? Al final, las galaxias se alejan y se acercan y a bastante velocidad. ¿Cómo se separa eso? El redshift. Sí, ¿cómo se separa el corrimiento hacia el rojo o el rojo del espectro? O sea, la línea de absorción de eso. Bueno, yo, como decía antes, no soy un experto, a lo mejor te he hecho la pregunta, la sabes tú más que yo. No, hasta donde, o sea, lo que sí sabemos muchas veces es la distancia a las estrellas, ¿vale? Y ahora hablaremos un poco más de cómo sabemos que hay una estrella a 1000 años luz o a 370 años luz, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito más de eso. Pero en función de dónde esté, podemos, o sea, lo que él quiere decir es que como las estrellas se alejan o se acercan a nosotros, siempre va a haber este movimiento, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú lo miras en un periodo orbital, que a lo mejor un periodo orbital es un año, la estrella en realidad no se ha acelerado en ese año, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente la estrella puede haberse corrido hacia el rojo, ¿vale? Se llama corrimiento hacia el rojo porque las estrellas que se... O sea, la luz que nos llega a medida que un objeto se aleja tiende a coger tonalidades más rojas, va hacia las longitudes de onda más parecidas al rojo, ¿vale? Pero en un año, es decir, en la frecuencia, imagínate que este planeta tardase 10 años en moverse, ¿vale? Pero en realidad, en escalas cósmicas, eso no es nada. Y la estrella en sí mismo no se ha acelerado, ¿vale? Por lo tanto, tienes una base que es la base se mantiene. Por lo tanto, aunque se haya corrido al rojo porque se esté alejando, ¿vale? La base sobre la que pivotan estas líneas de absorción es la misma. Y por eso puedes saber, o sea, en tiempos cortos, en tiempos relacionados con los periodos orbitales de las estrellas, o sea, de los planetas, puedes ver este tipo de efectos. Vale. Pero, ¿Más o menos? Sí, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es pues, la separación en cómo discernir entre un espectro que sí es real, cuando está
O sea, me falta una variable. A ver. ¿Cómo de lejos está? ¿A qué velocidad se mueve? Claro, ¿cómo de lejos está? Hablamos ahora, en un segundo, ¿vale? Y ahora, lo de la velocidad, pues de hecho en teoría lo de la velocidad te lo dice el redshift, ¿no? Porque tú lo que haces es un modelo de la estrella, sabes en qué frecuencias debería estar emitiendo si os movieseis a la misma velocidad, y ahora descuentas esa corrida hacia el rojo para saber qué velocidad tiene. Pero entonces, de hecho el movimiento sí. hacia el rojo lo saca. Vale, lo de la temperatura, te falta la temperatura, ¿no? O sea, te falta el color de la estrella real, el color real. ¿O tienes claro. el color real? Eso ahí es verdad que no tengo exactamente claro, o sea, es verdad que parece que falta, yo creo que no falta una ecuación, solo que tienes, o sea, tienes varias ecuaciones que te dicen las probabilidades de que una cosa sea o sea, de que tenga un valor y otro tenga otro, ¿vale? Es decir, tú ves el color de la estrella y dices, vale, este color, o sea, ves la longitud de onda de la estrella. En realidad el pico es correcto aunque se haya corrido hacia el rojo, porque el pico de intensidad del black body, aunque se haya corrido hacia el rojo, ¿vale? Sabes, bueno, no, porque no sabes exactamente en qué frecuencia se ha originado. Tendrías que hacer una estimación por otros medios de la velocidad de la estrella. Claro. Pero es verdad que ahí pues me han pillado. Pues si alguien sabe la respuesta, pues igual ahí está el chico Newton. ¿El qué? Voy a hablar un poquito de Hubble. Estás confundiendo términos, es decir, el redshift se refiere a galaxias. Las galaxias se alejan de nuestra galaxia, ¿vale? Nosotros en esta charla, que no es una charla, no podemos hablar de galaxias porque todo nuestro planeta es nuestra galaxia. ¿Vale? Entonces, para saber cuándo una galaxia se aleja de nosotros, pillamos como referencia a un tipo de estrella. Las cefeides, ¿no? Cefeidas, ¿vale? Un tipo de estrella. Entonces, ese tipo de estrella sabemos muy bien cómo ilumina. Entonces, a partir de cómo se ha desplazado su espectro, ¿vale? Sabemos a qué distancia sale, ¿vale? Pero generalmente las estrellas que aquí nos ocupan no se alejan de nosotros. Suelen estar muy en nuestro entorno. Esos 370 años luz es nuestro vecindario. O sea, el sistema solar son 100.000, pero la Vía Láctea son 100.000 años luz. 100.000 años luz, ¿vale? De radio. Espera, que tengo que... Toma. Gracias. Tengo una duda, pero es como de nivel bajo respecto a eso. Sí, es que a mí me surgió la duda cuando yo entendí que el universo se estaba expandiendo, ¿no? Sí. Entonces yo pensé, si la forma que tenemos, que hay de categorizarlo, cuánto de vieja, ¿no? O la edad de una estrella es por la luz que te llega, me surgió un problema, porque si se está expandiendo va a tardar más. Claro, o sea, realmente, eso ¿cómo tiene que ver con lo que él dice, porque la expansión en realidad es a escala mucho más grande en cuanto a tamaños que la Vía Láctea. O sea, esa expansión en realidad es una expansión que tú mides en las galaxias. Tiene que ver con lo que él dice de las cefeidas. O sea, las cefeidas son un tipo de estrellas, hasta donde yo sí de nuevo no soy un experto, ¿vale? Pero son como lo que llaman velas estándares, ¿vale? Es como si tú tuvieses una vela que sabes exactamente cuánta luz emite y a qué frecuencia, creo que va por ahí, y a qué frecuencia emite, ¿vale? ¿Pero esa no se la ha puesto de edad, por ejemplo? Espera, ¿vale? Entonces, tú lo que haces es construirte, y ahora voy a hablar de por qué sabemos, o sea, de cómo sabemos o sea, lo primero que haces es medir las estrellas más cercanas, ¿vale? Y a partir de ahí dices, vale, y ahora hay otras estrellas que están más alejadas que esas y que no puedo medir por el primer método. Y empiezas a introducir métodos que te permiten estimar, y de nuevo siempre son estimaciones, con bastante error muchas veces, de cuál es la distancia, ¿vale?, a estrellas mucho más lejanas, ¿vale? Y esto tiene que ver, por ejemplo, de hecho, con el redshift. O sea, las cefeidas estas saben exactamente a qué frecuencia emiten y tal, ¿vale? Entonces, si tú ves una en una galaxia, o una supernova, creo que también las utilizan las supernovas para determinar, ¿no? Porque se sabe muy bien cuánta energía tienen que emitir, ¿no? Entonces, dura muy poco. Eso es una lotería. Claro, dura muy poco, ¿no? Entonces, tú sabes, entonces ahí miras el redshift, que es esto de que cuando están alejando cambian hacia el rojo, ¿vale? Y entonces ahí estimas a qué velocidad se está alejando de ti. Y ahora, espera. Y ahora, cuando miras a galaxias que están más lejanas, te das cuenta de que se están alejando a mayor velocidad, ¿vale? Pero tú has ido construyendo, ¿vale?, como una hormiguita, lo que se llama la escalera cósmica, ¿vale?, de las distancias, que es... Ahora voy a hablar de cómo sabemos cómo son las estrellas que están más cerca, ¿vale?, de nosotros, que de hecho tiene mucho que ver con cómo enfocamos visualmente los seres humanos, es el mismo método. Y entonces, primero tú dices, vale, estas estrellas están aquí, sé a cuántos años luz están, ¿vale? Y ahora a partir de ahí empiezas a construir otros métodos para decir, vale,
pues si esta está a esta distancia y esta estrella es igual que esa, que no soy capaz de determinar a qué distancia está, pero como sé lo del globo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, eso es un método, como sé que los dos deben de estar emitiendo a la misma cantidad de luminosidad y una la veo más intensa y la otra menos intensa, puedo sacar la distancia de esa estrella que en principio no podría saber su distancia. Vale, pero espera, antes de eso quiero hablar de realmente las estrellas que sí casi que podamos ver su distancia. Entonces, probablemente tú calculas la edad de una estrella en base a... No, lo de la edad es otra historia. O sea, la edad y la distancia a la que están son cosas diferentes. Pues la edad es nada, pero Vale. también el problema es que si se van, o sea, si calculamos por la edad, por los años luz que tardan... No calculas la edad por eso. O sea, tú calculas la edad porque hay modelos que te dicen cómo debe de comportarse una estrella, qué elementos debe de tener en su atmósfera, ¿vale? Porque habrá fusionado, ¿vale? Las estrellas fusionan hidrógeno y luego helio y eso se va haciendo... Vale, pues aunque sea la distancia, se van separando, tendrán que tener en cuenta, pero eso va cambiando. Sí, claro, o sea, eso es lo que decimos que se está expandiendo. Y se va adaptando esa ecuación. O sea... La realidad de la estrella, Micro. La edad que tú ves, o sea, si tienes una estrella a 2 millones de años luz, la luz que te llega es... O sea, todo lo que te está llegando sucedía hace 2 millones de años. Lo que tú ves, pues, o sea, esa estrella puede ya no existir. Eso es. Pero la edad y la distancia a la que estamos son cosas diferentes. Vale, pero déjame seguir, Luna, luego hablamos más de estrellas, ¿vale? Claro, pero lo que tú ves, o sea, lo que tú ves ya con... O sea, si tú ves con una estrella que está a 2 millones de años luz, pues esa estrella tiene 2 millones de años. El tiempo que tuviese en ese momento más 2 millones de años. Bueno, ¿y cómo se averigua la edad de Jordi Hurtado? No tiene edad, tío. O sea, es... Igual él nos puede decir. No tiene edad, no tiene edad. Espera, ¿le dejamos hablar y luego preguntas? Déjame acabar esta parte. Bueno, Yo es que quería volver a la Tierra un poquito Dale. y saber si se podría estimar de alguna manera cuándo nos van a contactar o cuándo nos van a invadir. Eso es lo que queremos saber. ¡Venga, Jodie Foster! Bueno, yo creo que Jordi Hurtado es un claro ejemplo de que ya están aquí. O sea, ya han llegado. De hecho, quería hablar, solo voy a poner una ecuación hoy, ¿vale? Solo una, es sencilla, es multiplicar, ¿vale? Multiplicar. Joder, ahí sí, ¿no? Que es la ecuación de Drake, ¿vale? Y ahora la introduzco. ¿Drake el rapero? Eso es, Drake el rapero. Bueno, entonces, vale, nos quedó claro lo del Doppler, vale. El segundo método es el tránsito directo, es decir, si tú estás mirando una estrella y pasa algo por delante, pues es como si miras un foco de luz y pasa una mosca, pues ves que ha pasado algo por delante, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, pues de eso se puede sacar un porrón de información, ¿vale? Digamos, de esos tránsitos, lo que llamamos tránsitos, ¿vale? De los planetas delante de las estrellas, ¿vale? Vale, y ahora, por cierto, si a alguien le mola mucho ser científico, aunque no lo sea, ¿vale? Puede meterse en planethunters.org e intentar detectar estrellas, o sea, planetas que pasan por delante de sus estrellas. Es decir, si os aburrís un día por la tarde en casa, decís, bueno, voy a ver si encuentro un planeta. ¿No? ¿Mola? ¿No? Doctor, tenemos una pregunta. Hay una pregunta en el chat. Un tal Javier García Martínez, que desconocemos quién es, pregunta: ¿cómo sabemos de qué están hechas las estrellas y otros cuerpos muy lejanos? ¿Cuál es la química del espacio? O sea, lo sabemos también por el espectro en realidad. O sea, de hecho, Cecilia Payne fue la primera, su tesis doctoral, por cierto, es llamada una de las mejores tesis doctorales de la astronomía jamás, nunca, punto, pelota. O sea, para leérsela, ¿vale? Yo no me la he leído, pero supongo que para leérsela. Vale, entonces esta tipa fue la primera que propuso que en las estrellas había hidrógeno y helio, sobre todo, ¿vale? Hasta ese momento la gente tenía teorías de que probablemente fuesen parecidas a los elementos que encontramos en la Tierra. Y efectivamente sí que se encuentran algunos de los elementos, bueno, cuando tú fundes una estrella, en principio, cuando haces fusión, ¿vale? En principio tú vas aumentando el número atómico de los elementos y solo puedes llegar a una cierta química, ¿vale? Luego necesitas más energía para poder conseguir elementos más pesados. Pero ella fue la primera en proponer que había hidrógeno y helio, ¿vale? Principalmente el hidrógeno se fusiona en helio, así que hidrógeno y helio principalmente. Y luego, con las líneas de absorción, en el famoso espectro, ¿vale? Pues puedes entender
de qué están hechas las atmósferas de las estrellas, ¿vale? Entender qué elementos hay ahí y también qué proporción, ¿vale? De alguna manera, ¿vale? Así que Javier, espero que se lo responda a tu pregunta. Cuando vuelvas a quedar con Pedro Duque nos llamas. Es que el tío se codea con una gente... vale, entonces, bueno, lo de Planet Hunters, ¿vale? Que si a alguien le mola este rollo, pues que lo mire ahí y todos ahí a detectar planetas, ¿vale? ¿Puedes poner tu nombre si lo encuentras? ¿El qué? Si le puedes poner tu nombre si lo encuentras. Yo creo que no, yo creo que pueden decir tus colegas que tiene tu nombre ese planeta, pero yo creo que no. Pero a lo mejor, con esto de que decías, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo contactamos? Pues a lo mejor esto ayuda. O sea, que ya te veo ahí sacando el móvil a dar. Vale, no dejes esa pregunta sin responder. ¿Cuándo vienen? Pero déjame acabar, Bueno, Rodri, joder, pero es que ¿qué clase de pregunta es esa? O sea, vamos a ver. ¿Cuándo viene Sandro Rey? ¿Cuándo viene? O sea, no lo sé. Está Sandro Rey. O sea, de hecho, la ciencia, o cuando te pones a pensar en esto, sí que hay algunas, o sea, sí que hay gente que plantea, bueno, lo primero, el tío este Drake, ¿vale? Que en su casa se aburre, pues, no el rapero, sino Drake, ¿vale? El astrónomo, propuso una ecuación, ¿vale? Que la vamos a ver en un segundito, ¿vale? Que habla de la posibilidad de detectar, ¿vale? Civilizaciones extraterrestres, ¿vale? Y de hecho, en base a eso y a otras cosas, se fundó SETI, que es el programa de Search for Extraterrestrial Intelligence, ¿vale? SETI lleva operando un porrón de años y no ha encontrado nada, ¿vale? Lo cual es súper triste. Yo cuando era pequeño, cuando tenía mi 286, o creo que era por ahí, o mi 21, me instalé un programa que te ocupaba toda la memoria, ¿vale? Y hacía análisis de Fourier, o sea, buscaba si entre las señales que llegaban había algo que podía ser alienígena, ¿vale? Mi padre me lo capó en un momento porque no te dejaba que funcionase el ordenador, o sea, no acababa. Pero bueno, pues esto pasaba, y claro, ahora lo puedes poner en el móvil también, que ahora todos tenemos nuestros pequeños ordenadores, ¿vale? Entonces, Rodri, quería utilizarte otra vez. Dime. Vale, entonces, las primeras estrellas, tu luna, que está contando ahí con él. ¿Cómo sabemos a qué distancia está? No tengo ni idea. Vale. Mira esa planta. Vale. Ahora tápate un ojo. ¿Vale? Pero intenta mirar el fondo también. Vale. Ahora tápate el otro ojo. ¿Vale? ¿El fondo ha cambiado? No. Pero, o sea, sí, el fondo ha cambiado de... O sea, la planta cambia como de lugar respecto al fondo, ¿no? Sí, se mueve. Pero el fondo no tanto, realmente. O sea, si miras de hecho un objeto más extraño, más lejano, por ejemplo, mira a este chico de ahí, ¿vale? Lo mismo, y ahora el fondo de Moisés, ¿vale? Ves que en realidad... Se mueve, el fondo se está moviendo. Bueno, pero porque está moviendo Moisés ahora, ¿vale? Bueno, pues la misma manera en la que nosotros detectamos a qué distancia, o nuestro cerebro hace una idea de a qué distancia está esta planta, es la manera por la cual sabemos cómo de cerca están las estrellas más cercanas, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que utilizar la rotación de la Tierra. Es decir, la Tierra, ¿vale? En los dos puntos opuestos, a 6 meses de distancia, ¿vale? En su rotación alrededor del Sol, cuando tú miras una estrella y estás suficientemente cerca, ves que cambia, digamos, su posición respecto al fondo estelar, es decir, respecto a las estrellas que están mucho más alejadas. Si podéis hacer la prueba del ojo, ¿vale? Igual con la persona que tenéis delante, ¿vale? Bueno, pues eso nos permite saber la distancia de las estrellas más cercanas. Luego hay otras distancias, otros métodos para saber distancias estrellas más lejanas, ¿vale? Pero el método de paralaje, que se llama, ¿vale? Nos da la distancia de la estrella. Ahora, con la distancia y la luminosidad aparente, es decir, lo del globo, ¿vale? Y además el tema de lo del espectro, ¿vale? Tenemos modelos que nos hablan de la masa de la estrella, ¿vale? Nos dicen cuánta masa tiene esa estrella, ¿vale? Es un modelo físico que te dice, ¿vale? Pues básicamente se comportan así, ¿vale? Aquí hay estrellas muy masivas y aquí hay estrellas muy grandes, ¿vale? Y van un poco en esta tendencia, ¿vale? Vale, ahora, la tercera ley de Kepler, que nadie se acordará, ¿vale? Pero la tercera ley de Kepler, cuando tenemos algo que pasa por delante de su Sol... ¿Cuál es la primera ley de Kepler? Bueno, ¿Quién es Kepler? Que relaciona el radio de la órbita con el periodo orbital, ¿vale? Es decir, si nosotros vemos este tránsito y vemos cada cuánto pasa, ¿vale? En el GIF, pues cada 5 segundos, ¿no? Pues si sabemos que pasa cada 5 segundos, podemos inferir el radio, ¿vale? El radio orbital del planeta, ¿vale? Pero vuelvo a eso, porque es que esto es súper clave, ¿vale? Para saber a qué distancia están los planetas, ¿vale? Bueno, esta es la otra única ecuación, perdón, ¿vale?
Vale, dos, son dos. Entonces, la ley de Newton, ¿vale? Y el efecto Doppler, es decir, ese movimiento del espectro, nos permiten sacar la masa del planeta, ¿vale? Ahí ya sabemos un montón de cosas, sabemos a qué distancia está el planeta y cuál es su masa, ¿vale? Y ahora, digamos, la cantidad de luz que pierde la estrella cuando pasa delante de ese planeta, o sea, lo que se llaman los dips, ¿vale? O sea, en la bajada en la luz de la estrella, nos habla del radio. Entonces sabemos la distancia a la estrella, el radio orbital del planeta, el periodo del planeta y su masa, y su tamaño, ¿vale? Y con todas esas cosas es la razón por la que cuando tú ves TRAPPIST-1 te dicen, bueno, en TRAPPIST-1 hay un planeta rocoso. ¿Por qué? Porque tenemos... Ahora llenamos. Entonces, o en cualquier... Cuando oís hablar de exoplanetas y dicen, joder, este exoplaneta es un Júpiter caliente, o tiene el tamaño de Júpiter, ¿vale? Y masa de al menos 14 veces la masa de Júpiter, ¿vale? Pues tiene que ver con todo este proceso lógico, ¿vale? Y yo sé que parece muy complicado, pero en realidad si luego tú en casa en 5 minutos te sientas y lo miras, es súper fácil. O sea, son conceptos muy sencillos, ¿vale? La ciencia no es fácil, pero son conceptos muy sencillos. Y espero que cuando salgamos de aquí, luego con unas cañas, si no lo volvemos a hablar, quede una idea de por qué, de que realmente hay un proceso lógico que nos permite estimar la masa de los planetas, su tamaño y la distancia a la que están. Y había una pregunta por ahí. Es que me pasa lo de antes, porque entiendo que puedas calcular la distancia a la que están, perfecto, pero si se está expandiendo... Pero que no se está expandiendo, o sea, no se está expandiendo a una escala que a ti te concierne, o sea, y en todo caso tú te estás expandiendo con él, porque estas estrellas, porque, o sea, de lo que aquí estamos hablando es de dentro de una misma galaxia. Vale, Espera, Luca, déjame acabar. No, pero espera. La galaxia no se expande. La galaxia sí, pero tú solo estás mirando, aquí ahora mismo nos estamos quedando dentro de la Vía Láctea, ¿vale? Dentro de la propia Vía Láctea no se está expandiendo, porque la expansión ocurre a distancias mucho mayores, ¿vale? Entre galaxias, ¿vale? ¿Ok? Pues